esta vez nos va a ayudar Venus. Esta es mi segunda mascota. Ella es hembra y nos va a ayudar para fijarnos cómo nosotros, ¿sí?, añadimos ciertas partículas gramaticales a las palabras para formar un nuevo significado. Por ejemplo, la diferencia de ella con el Rocky es que el Rocky es tranquilo, pero Venus es intranquila, ¿no? Es súper intranquila. Entonces, ¿qué partícula gramatical acabo de añadir yo a la palabra tranquilo? In. Muy bien, gracias, Damaris. In, ¿no? Esta belleza es hipersensible también, ¿sí? Tiene algunas alergias en su piel. A sensibilidad, ¿qué le acabo de añadir? Hiper. Hiper. Hiper, gracias. Entonces, miren cómo nosotros solemos utilizar partículas antes de una palabra para formar un nuevo significado, pero también solemos utilizarlas al final. Por ejemplo, ella cuando era chiquita, todo el mundo le decía ¿Qué? que es una perrita bonita. ¿Cuál es ¿Qué? la partícula que le puse al final? Perrito. Ito. Ita, ¿no? Correcto, ita, que es, y pertenece a lo que es el diminutivo, ¿no? Que rapetita, en este sentido, es ver cómo al momento que evoluciona la sociedad, también evoluciona la lengua. Para ello, vamos obviamente a compartir nuestra presentación. Como habíamos anticipado, si la sociedad evoluciona, evoluciona la lengua, ¿no? Y para ello nosotros continuamente estamos añadiendo elementos gramaticales, partículas, para formar nuevas categorías gramaticales, sean estas sustantivos, adjetivos, o sean nuevos significados, que es lo que vamos a ver hoy. Estos elementos gramaticales que solemos utilizar son los prefijos y sufijos. ¿Por qué? Porque el español usa recursos para crear nuevas palabras, ¿sí? Estos recursos comúnmente están relacionados con la derivación, ¿no? De una palabra principal se derivan otras. Para hacer una nueva derivación, nosotros debemos formar nuevas palabras añadiendo prefijos y sufijos. ¿Sí? Su propia palabra lo indica, prefijos, es decir, que va de manera anterior a la palabra, a la raíz, y sufijos es la que nos ayuda al final de la palabra. Estos dos elementos gramaticales los vamos a ver de manera separada porque es importante conocer el significado de cada uno de ellos. Los prefijos, en este sentido, son morfemas derivativos que se anteponen al lexema. Recuerden ustedes que el lexema es la raíz, ¿no? Es lo principal que tiene la palabra, que nunca cambia. Ahora me dirán, profe, que no recuerdo qué es morfema. Morfema es la unidad más pequeña de la lengua, ¿no? Son estas partículas gramaticales, estos elementos que les digo utilizamos para formar nuevos significados. En el sentido de los prefijos, cambian el significado de la palabra. Tranquilo, intranquilo. Totalmente diferente el significado, ¿no? Sensible, hipersensible. Igualmente, cambia totalmente el significado. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Involuntario, que también puedo decir indirecto, puedo decir reponer, reconocer, subterráneo, submarino, prefijo, prevenir. ¿Qué es lo que pasa? Cada uno de estos prefijos tienen un significado. Pero mi pregunta es, ¿será que todas las palabras usan prefijos? Cualquiera puede responder. No. Muy bien. No todas las palabras utilizan prefijo. No quiere decir que porque existe el prefijo in, todo lo que vaya con in se supone que tiene este elemento gramatical, ¿no? Nosotros debemos diferenciar bastante el lexema, es decir, qué palabra es la original y está utilizando un prefijo. Para ello, nosotros debemos conocer qué clasificación hay acerca de los prefijos. Nosotros en nuestra evolución de la lengua utilizamos muchos elementos gramaticales que provienen del latín
o del griego. Y por ende, cada uno de ellos tiene su significado, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes lo que vamos a hacer, y estén atentos, es una lectura acerca de qué prefijo existe en latín, qué significado y qué ejemplo. Y en el ejemplo tratar de decir el significado literal que nos están enseñando en este momento. Por ejemplo, prefijo latino ante, ¿no? Miren cómo existe este prefijo ante. Significado delante de, ¿sí? Ejemplo, anteproyecto, lo cual significa que está delante de un proyecto, ¿no? Si a mí me dicen la palabra anteproyecto, quiere decir está delante del proyecto. Ese es el significado adecuado. Me dicen anterior, ¿será que anterior tiene un prefijo o es una palabra sola? Una palabra sola. Correcto, miren cómo es importante diferenciar esto, ¿no? ¿Qué lleva un prefijo y cuál es una palabra concreta y va sola? Bien, Amanda, siga por favor con el siguiente ejemplo. Bis, significa dos. Y un ejemplo es bimotor. ¿Qué significará bimotor literalmente? Dos motores. Correcto, dos motores, ¿no? Casiel, siguiente ejemplo. Prefijo des, significado lo contrario, ejemplo, deshacer. Que literalmente significaría lo contrario de hacer, ¿no? Deshacer, contrario de hacer. ¿Qué otra palabra podemos decir con prefijo des? Desigual. Ya, que significa literalmente lo contrario de igual, ¿no? ¿Sí? Miren cómo el significado es totalmente literal. Vamos con Ariel. Dígame, profe, ¿cómo la ha ido? Bien. Lee tu ejemplo, por favor. Ok, desde los prefijos del Leo. Te toca el prefijo in. Ok, in, o i, significado negación, ejemplo, infeliz. Que literalmente, Ariel, significa Que está triste. negación. ¿Cuál es la negación que tú conoces? El no, ¿no? Entonces, Ajá. sí, el prefijo in significa negación, infeliz significa que no es feliz, ¿sí? Indirecto, Ariel, ¿qué significará? Indirecto, que la persona no es directa. No es directo, Directa. ¿no? Muy bien. Sigamos Ya. con Damaris. Prefijos pre, significado antes de Me toca el historia. post. Ah, ¿en serio? Ah, bueno, pues. Pos y post, después de, posguerra, Que posguerra significaría literalmente después de la la guerra. guerra. Correcto. Por ejemplo, ustedes más adelante, ¿será que estudian la literatura de posguerra de algún país? Esto significa pos, ¿no? Una literatura que es después de la guerra. Posoperatorio, ¿qué significará? Después de la operación, no sé. Después de la operación. Muy bien. Vamos con David Mesías. Profe, una pregunta. Mateo, ¿sí? Ajá, en lo de des también podría ser dis, de disparejo. Ahí cambiaríamos lo que es la... Ya no sería prefijo latino, sino otro. Sí, sí sigue siendo el prefijo cambiado la E por la I. Pero es en ciertos casos, ¿no? Parejo, disparejo. Pero sí Ajá. estás en lo correcto, Mateo. Sigue siendo un prefijo latino. Ya, gracias. ¿Ok? David Mesías, su ejemplo. Sí, profe. Su ejemplo. David.
Bueno, vamos al final a ver si David nos vuelve a ayudar. Dayana, nos tocaría el prefijo pre. Sí, prefijo pre, significado antes de, ejemplo, prehistoria. Que literalmente significaría antes de la historia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos preadolescente, entonces que está antes de la adolescencia, todavía no llega a esa edad, a esa cronología, para nosotros poder decir que es adolescente. Creo que este prefijo es uno de los más utilizados junto con estos dos, ¿no? Vamos con Juan José, léanos el siguiente. Perdón. No se ve bien la pantalla. ¿Perdón? No se ve bien la pantalla. Ya. Juan José, le toca el prefijo re y le pido que esté un poco más atento, ¿no? Ya. A ver, re. Repetición. Y ejemplo sería recoger. Y literalmente, ¿qué significa? O sea, Volver a coger algo. Correcto, muchísimas gracias, ¿no? Este re significa que una repetición, es decir, que tú vuelves a hacer una acción. Por eso nosotros les decimos reconoce, es decir, que vuelvas a conocer, a identificar. Cuando se les dice relea el trabajo, repite, vuelve a leer, porque tal vez necesitamos que haya una mejor comprensión, ¿no? ¿Y si digo relevo? ¿Mande? Relevo. Relevo, qué buena pregunta. ¿Será que utilizo un prefijo o es una palabra normal? Palabra normal. Correcto, una palabra normal porque esta no proviene de alguna raíz anterior, ¿no? Relevo es una palabra normal, no tiene un prefijo. Me gusta ese ejemplo para ir un poco nosotros atendiendo al hecho de que no todas las palabras tienen prefijo, ¿no? Y por último, el su o el suf. El suf es el más utilizado, que significa debajo de. Por eso nosotros decimos subterráneo, debajo de la tierra, ¿no? Submarino, que está debajo del mar. Estos son no todos los prefijos latinos, pero sí los más utilizados. Y ahora vamos a los prefijos griegos. Estos prefijos griegos de igual manera tienen un significado propio que vamos nosotros a leer el día de hoy. Por favor, Mario Guevara, el primer ejemplo. Dígame, profe. Mario, el primer ejemplo. Estará más atento, por favor. Ya. A o an. Privación. Analfabeto. ¿Qué significaría qué? ¿Privado de? De no saber ni leer ni escribir. Correcto, ¿no? Textualmente o literalmente sería privado del alfabeto, que eso para nosotros da un significado de privado de leer, privado de escritura, privado de educación, pero en sí el concepto literal sería privado del alfabeto. Bien, vamos por favor con Mateo. ¿Puga o cabanilla? Ay, Mateo Puga, perdón. Claro. Perdón, profe, no puedo atención. Ejemplo. Las Sí. Anti-oposición, el ejemplo es antirrobo. Que literalmente significa oponerse a un robo, estar en contra, ¿no? Por eso se dice anticorrupción, que ustedes escucharán en las noticias, es contra la corrupción o en oposición a la corrupción. Antihigiénico, opuesto a lo higiénico. Matías López, siguiente. Ya. El prefijo hiper, significado por encima de, y ejemplo de hipersensible. Lo que decíamos de mi mascota, ¿no? Hipersensible, es decir, que está por encima de la sensibilidad. Es decir, que le afecta bastante, ¿no? Recuerden que el hiper utilizamos mucho para las personas que les afecta las cosas demasiado, porque está por encima de lo adecuado. Vamos con Nicolás. Ya, prefijo hipo
significa por debajo de, ejemplo, hipocentro. Hipocentro, ¿no? Que está debajo, por debajo del centro. Vamos con Samantha. Macro. Significado grande, ejemplo, macroestructura. ¿No? Muy bien, cuando es macro, estamos hablando de algo que puede ser grande, muy grande. Por ejemplo, la macrodestreza en educación es la destreza más grande, ¿no? Macroplanificación, ¿qué significa? Una planificación más grande, ¿sí? Vamos con Nicolás. Otra vez. Ay, perdón, entonces le toca a Sebastián Vaca. Gracias, Nicolás. No hay de qué. Sebastián Vaca. Yo, profe. Sí, usted, le toca Ya. micro. Ya, micro, pequeño, como microbio. ¿Qué significa qué? Bios es vida, microbio, Es como que algo pequeño. una vida pequeña, ¿no? Bueno, Por eso digo bio es vida. ok. Me dicen microbio es una vida pequeña, ¿no? Muy bien. Microchip, lo mismo. Chip es una palabra, entendemos que tiene su tamaño, pero cuando me dicen microchip, ya me venden uno más pequeñito. Bien. Vamos, David Mesías, ahora sí su turno antes de bajarle un punto. Los dos últimos, David Mesías. David, ¿tienes algún problema de lo que es con el micrófono? Porque vi que estaba abierto el micrófono y luego cerrado. Ok, ya veo tu mensaje. Ok, gracias por escribir. Bien, vamos con neo, prefijo griego neo que significa nuevo. Entonces, neoclásico significa lo nuevo clásico, ¿no? Es decir, como un poco como vimos el movimiento neoclasicismo. El nuevo clasicismo, una imitación en este sentido, pero neo significa nuevo. Y por último, poli, que significa pluralidad, que significa muchos. Por ejemplo, políglota, poli de muchos, y lo demás significa que sabe muchas lenguas, hablar, pronunciar mucho. Polideportivo, ¿sí? Que es de muchos deportes o de muchas festividades deportivas. Bien, no sé si alguien sabe alguna otra con poli. Pasar a un taller, ¿sí? Esto lo pueden ir respondiendo, ¿no? Vamos, comencemos. ¿Cuál es la respuesta? Profe! Primera. Ya. Exacto. Pues, Después de la operación. después. Sub. Sub. Visible. Invisible. Invisible. Ninguna. Verdadero. Oh, La verdadera. La verdadero. a ver, Van antes. vamos de nuevo. A ver, aquí es in. In. Después de la operación. Después de la operación. Sub. Sub. Invisible. Invisible. Verdadero. Verdadero. Pero correcto. Recuerden que son los que... No, es falso. Es verdadero. Es falso. Ah, no, de ley. Perdón, estaba. Me asusté. Recuerden entonces esta particularidad, ¿no? Déjenme un ratito aquí. Esta particularidad de que nosotros el prefijo lo añadimos antes de la palabra, ¿no? ¿Sí? Prehistoria, pre está antes de la palabra, ¿sí? Subterráneo está antes de la palabra o del lexema de la raíz. No sé si nosotros, ¿se puede ver lo que tengo ya puesto aquí en el monitor? Ilegal.
¿Sí? Una que dice prefijos y aquí dice ilegal, ¿sí? Sí. Bien, el día de hoy, primero B, nos vamos a ganar la primera nota grupal, ¿sí? Espero que saquen un 10 de nuestro parcial 6, ¿no? Según como yo les vaya indicando, me van a ir respondiendo para ver si sacamos 10 o no. Yo voy a ir anotando cuántos errores van teniendo. Piense bien, ¿no? Porque depende de una mala respuesta de cualquiera que no está atendiendo y bajamos puntos. Vamos. Amanda. Veamos. ¿Sí se logra ver, no, Amanda? Usted me dice la respuesta. Yo espero aquí. Todos son prefijos. Sí. Algo que no se puede mover. ¿Un móvil? Correcto, muy bien. Samantha. Ya. Inusual. Muy bien, Ariel. Sí, profe, ¿cómo está? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué he pedido? Esta cosa de si entrar, esta cosa que me toca responder a mí, o sea, decirle cuál es la respuesta. Correcto. Ya, entrar a una casa sin permiso es ilegal. Muy bien. Casiel. Impuro. Vamos bien. Tamaris. Sí. Inconsciente. No sé. Correcto. Vamos, ya dije Damaris. David, aunque sea, escríbame la respuesta. Ya, déjeme leer su chat. Ok, voy a poner lo que usted me ha dicho. Muy bien, David. Dayana. Los dos equipos tienen los mismos puntos y necesitan tener un ganador. Desempate. Vamos, muy bien. Esteban. A ver, en líquido. Desinfectante. Correcto. Juan José. Descubrir. Ya, volvamos a leer. Si no. No, perdón. Desarreglar. Ah, ya. Si ya nos tocaba bajar un punto. Bien, miren. Tenemos 10 conocidos, que significa que tenemos un 10 sobre 10.